Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Iglesia, muy buenos días. Quiero en esta mañana invitarlos a leer la palabra del Señor. Así que vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a estar ahí en Proverbios 15, leyendo desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Dice la palabra del Señor: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Quiero ahora que ahí donde estamos, inclinemos nuestros rostros y vamos a poner esta mañana en manos del Señor. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por esta nueva mañana donde tú nos permites cantarte, abrir tu palabra, donde a pesar de tantas dificultades que está viviendo el mundo, que estamos viviendo aún nosotros,
nos das esta oportunidad por medio de la virtualidad de seguir edificándonos, Señor, de seguir conociéndote a ti. Gracias porque tenemos a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón y hoy más que nunca estamos seguros que aunque cualquier cosa pase, Él siempre será glorificado y por eso anhelamos también poder reunirnos algún día junto a ti y junto a Él, Señor. Queremos entrar esta mañana a tu palabra con un corazón puro, con un corazón tranquilo, con un corazón dispuesto, Señor. Por eso te pedimos que nos limpies, que quites todo pecado. Si hay preocupaciones, angustias, aún enfermedad, apártala y que estemos plenamente concentrados en lo que tú nos vas a enseñar. Ponemos en tus manos a nuestro pastor, úsalo con gracia, con poder, con sabiduría, y que eso que tú ya le has enseñado a él lo pueda transmitir con toda claridad a todos los que lo estamos escuchando. Queremos también pedirte hoy especialmente por nuestro país, por nuestra amada Colombia, Señor, y te pedimos por sabiduría y por sensatez de nuestros gobernantes, de la gente que aún permanece en las calles, para que pronto puedan ponerse de acuerdo en las exigencias que están haciendo y pronto podamos volver a la normalidad, Señor. Y no nos cansamos de orarte también por esta pandemia, poner en tus manos a todos los enfermos que hay, conocidos, familiares, hermanos. Sánalos a todos, haz tu voluntad en cada una de las personas y que ojalá, Señor, lo más pronto posible podamos volver a la normalidad. Entregamos esta mañana a ti en tus manos y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que hacemos esta oración. Amén. Entréname, confírmame, sepárame como obrero de tu mies. Llévame al campo a trabajar, sácame de esta fría realidad. Muchos necesitan de tu amor y pocos cumplen tu labor. Por tu gracia, Señor, grandes cosas haré yo. La puerta de la fe a los perdidos abriré. Soy obrero de tu mies. Por tu gracia, Señor, grandes cosas haré yo. La puerta de la fe a los perdidos abriré. Soy obrero de tu mies. Úsame, encomiéndame, aléjame de mi comodidad. Permíteme agradarte de verdad. Envíame a cumplir tu voluntad. Muchos
necesitan de tu amor y pocos cumplen tu labor. Por tu gracia, Señor, grandes cosas haré yo. La puerta de la fe a los perdidos abriré. Soy obrero de tu mies. Por tu gracia, Señor, grandes cosas haré yo. La puerta de la fe a los perdidos abriré. Soy obrero de tu mies. Soy obrero de tu mies. Soy obrero de tu mies. Es la alabanza que nace en mi corazón. Este es mi clamor. A ti elevo mi oración. Después de conocer tu perdón, eres el gozo que llena mi corazón. Eres mi razón de existir. Oh, Jesús. Que aún necesitan saber que tú la vida entregaste en la cruz por amor, por amor. Dios de nuestra salvación, en toda la tierra. Esta es mi oración.
de mí un instrumento de tu luz. Quiero vivir para ti, quiero rendirme ante Él, quiero entregarme solo a ti. Muy buenos días, iglesia, qué gusto poder saludarlos en esta mañana y queremos darles una bienvenida calurosa a este servicio virtual. Nuevamente seguimos aprendiendo la palabra de Dios, seguimos alabándolo desde nuestras casas, como familias, como hogares, como matrimonios y lo que queremos en esta mañana es glorificar a Dios a través de este servicio. Queremos disponer nuestro corazón para que Él nos enseñe, para que nos siga moldeando, para que nos permita servirle. Entonces, queremos darle primero la bienvenida a cada uno de ustedes, que se sientan tranquilos, que puedan descansar en esta mañana, tal vez de una semana de trabajo, una semana para algunos un poco difícil. Tal vez hay algo ahí en tu corazón que está impidiendo que tú estés hoy en paz y tranquilo. Este es el momento para que le estés orando a Dios y disponiendo tu corazón a través de la alabanza para que prepares tu corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios que Él tiene para ti. En esta mañana tenemos dos anuncios muy sencillos. El primero tiene que ver con nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro pastor Fabio Reyes sigue expositivamente enseñándonos el libro de Efesios. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, versículos 14 al 21, aprendiendo sobre entendamos la causa. Entonces, desde ya preparemos nuestras Biblias, Efesios 3, y vamos a buscar esos versículos para que Dios hoy nos hable y nos siga mostrando expositivamente su palabra. Y otro anuncio muy sencillo, pero también una invitación muy especial a cada pareja joven de la iglesia, a cada matrimonio, y es que este viernes 11 de junio va a haber reunión de parejas a las 7 de la noche. Va a ser vía Zoom. Entonces es un muy buen espacio, primero para que nosotros como parejas estemos ahí disponiendo el tiempo, disponiendo la Biblia, disponiendo el corazón, organizando todo lo que sea necesario para estar puntuales para este espacio tan importante en la edificación de nuestros matrimonios. Pero también es un muy buen espacio para invitar a esos matrimonios, amigos, a esas personas que conocemos en medio de lo que estamos viviendo y en medio de su diario vivir, tanta necesidad que tienen del Señor Jesucristo. Entonces, que este viernes estemos todas las parejas y ojalá estemos orando para que Dios nos regale 1, 2, 3, 4 parejas que podamos invitar para que nos acompañen a esta reunión y a esta enseñanza que vamos a tener. Entonces, a través de los grupos, Sergio y Tila va a estar enviándonos los enlaces y vamos a estar ahí entre todos, atentos y pendientes para pasarlo a esas personas que queremos invitar. Entonces, iglesia, muy buenos días a todos nuevamente. Siéntanse tranquilos, vamos a disponer el corazón. Dios está en medio de nosotros, Dios sigue en control de todo y en esta mañana vamos a seguir alabándole, exaltándolo y permitiendo que Él obre en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. Un abrazo enorme, los queremos mucho y sigamos acá alabando a Dios. Rey del universo, dueño de los cielos, el creador, Dios de maravillas, dueño de la tierra, eres Señor. Redentor eterno, digno el Cordero, mi Salvador. Los pueblos hoy esperan, claman por la obra de tu amor. Naciones
naciones tu verdad. Anunciar entre los pueblos tu amor y majestad. Dueño de los cielos, el Creador, Dios de maravillas, dueño de la tierra, eres Señor. Redentor eterno, digno el Cordero, mi Salvador. Los pueblos hoy esperan, claman por la obra de tu amor. Publicar a las naciones tu verdad. Anunciar entre los pueblos tu amor y majestad. Publicar a las naciones tu verdad. Anunciar entre los pueblos tu amor y majestad. Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente los saludo acá desde mi rinconcito
el único sitio de mi apartamento en donde hay algo de silencio, algo de paz, donde no se escucha todo ese bullicio de la calle. Y quiero antes que nada darles gracias por sus oraciones. De verdad que Dios es fiel, responde, y a pesar de los quebrantos que tuve durante los días de ayer y antes de ayer, hoy me da la voz, me da la fuerza y espero que me dé toda su sabiduría para predicar con claridad su palabra. Esta mañana, haciendo las peticiones, las últimas peticiones que les mandé, de verdad le daba gracias a Dios de ver que casi todo está respondido. Dios es fiel, Dios es fiel. Y yo les pido que sigamos ahí clamando por cada situación. Ustedes las conocen muy bien. A veces yo parezco que fuera cansón, pero no se trata de eso. Simplemente quiero poner ante el trono de Dios cada petición y que sea Él el que cuide a nuestra amada iglesia. Mi voz y mi cabeza han estado afectadas. No sé qué me pasa, tal vez es una sinusitis que me está afectando, pero sí hubo dolores intensos de cabeza durante los días lunes y martes. Y hoy, cuando estoy grabando la prédica, trató de volverme nuevamente el dolor, pero el poder de la oración, y gracias a Dios, ya teniendo en cuenta las recomendaciones de los médicos, pues las cosas van mejorando sustancialmente. Hoy estoy grabando sin saber qué pasará en el fin de semana, pero confío en que Dios nos cuidará, que nos seguirá cuidando como lo ha hecho hasta ahora y que nos dará esa victoria que tanto necesitamos. Dios es fiel y ahí está, cuidándonos en cada circunstancia. Y hoy continuamos ahí en el libro de Efesios. Digamos que hoy es una prédica de enlace entre lo que hemos venido viendo desde Efesios 1:1 hasta Efesios 3:13. Hoy vamos a enlazar toda esa porción con Efesios 3 del 14 al 21. Haremos el enlace, miraremos el contexto. Esto nos servirá para tener en mente todo lo que hemos aprendido en este precioso libro y lo que nos falta de este fragmento del capítulo 3. Así que les pido que nos ubiquemos en nuestras Biblias. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a ubicarnos ahí en Efesios en el capítulo 3. Como pueden ver ahí en sus pantallas, el título de la enseñanza es Entendamos la causa. Entendamos la causa. Y espero que estemos muy atentos. De verdad que va a ser una enseñanza bien bonita. Y ya lo vamos a entender. ¿Por qué hablamos de este tema? Entendamos la causa. Antes que nada, les recuerdo que somos el cuerpo de Cristo. Es decir, como iglesia somos un solo equipo que Dios ha puesto para ganar al mundo. Y para eso, pues nuestro testimonio es clave para poder ser esa luz. El amor de Dios debe reflejarse en cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos que estar orando permanentemente. Y en cuanto sea posible, debemos hacerlo de rodillas. Y es por eso que Dios acá, en Efesios 3, en los versículos 14 hasta el 21, Dios, a través del apóstol Pablo, nos muestra un modelo de oración. Un modelo de oración para que el amor de Dios sea una realidad en cada uno de nosotros. Efesios 3,
versículos 14 al 21. Y solamente les muestro los temas que vamos a tratar. Ahí en los versículos 14 y 15 los tienen ante sus ojos. Vamos a ver de qué manera debemos orar. Es decir, debemos pedir reconociendo la grandeza de Dios. Y ya vamos a mirar el detalle. Pero luego, en los versículos 16 hasta el 19, Dios a través de Pablo nos muestra para qué debemos orar. Y luego, en los versículos 20 y 21, vamos a ver qué esperamos como resultado de esa oración. Ahí tienen el bosquejo general en sus pantallas. ¿De qué manera debemos orar? ¿Para qué debemos orar? ¿Y qué esperamos como resultado de esa oración? Vamos a orar y empezamos con esta enseñanza. Amado Señor, soberano Padre, a ti venimos en esta mañana con un corazón quebrantado, dispuestos a escucharte, dispuestos a aprender de ti, dispuestos a escuchar tu consejo, dispuestos, Señor, a que tú nos enseñes a través de tu palabra cuál es la forma en que debemos orar para tener un corazón parecido, muy similar, ojalá igual al de nuestro amado Señor. A ti venimos, Señor, pidiéndote que nos limpies. Reconocemos que el momento que vive nuestra Colombia, el momento que vive el mundo entero, no es nada fácil. Y que nosotros no podemos callar. Tenemos que estar ahí dispuestos a abrir tu palabra a quien la necesita y dar esa voz de consuelo, esa voz de aliento, mostrando claramente ese evangelio de salvación para que mucha gente en el mundo sea salva. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que nos sigas edificando, Señor, para que como iglesia cumplamos con ese propósito por el cual tú estableciste tu iglesia, por el cual tú la ganaste con tu propia sangre y por la cual nos has dado esa tarea para que vayamos a llevar el evangelio al mundo que no te conoce. Llévanos de tu mano, Señor, y usa esta enseñanza para edificación de cada uno de nosotros. Y que si hay personas, Señor, que hoy nos acompañan por primera vez, que hoy sea día de victoria, que hoy sea día de salvación. Te pedimos por cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, que tal vez hoy escucharán por primera vez una enseñanza de la Biblia y tal vez escucharán por primera vez ese mensaje, ese evangelio de salvación. Que tú toques sus corazones, Señor, y que haya victoria, que haya salvación. Nos ponemos en tus manos, amado Padre, y te oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Efesios 3. Efesios 3, vamos a estar estudiando de los versículos 14 al 21. Y hoy, como les decía, tal vez solamente veamos la introducción. Tal vez solo veamos ese enlace que hay entre el Efesios 1:1 hasta el 3:13 y Efesios 3:14 hasta Efesios 3:21. Es un tema de vital importancia si realmente queremos glorificar a Dios con nuestras vidas. Y en esta pequeña introducción que vamos a hacer, estaremos enlazando esos dos fragmentos de los capítulos 1 hasta el 3. Ya estamos terminando la mitad del libro.
Y Pablo nos motiva a través de esta carta de Efesios a entender por qué existimos como iglesia. Y ya lo dijimos desde que empezamos a estudiar esta carta, que Dios a través de Pablo nos muestra dos temas fundamentales. En los capítulos 1 al 3 que estamos terminando, estamos estudiando cuál es nuestra posición en Cristo. En otras palabras, ¿por qué existimos como iglesia? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios con la iglesia? En los capítulos 1 al 3 estamos viendo el enfoque doctrinal de esta carta. La iglesia dentro de los planes de Dios. Somos su cuerpo. Estamos viendo lo que Dios hace con su iglesia. Y ya prontamente estaremos estudiando los capítulos 4 al 6, mirando la obra de Cristo en nosotros. Es decir, ¿para qué existimos como iglesia? O la iglesia cumpliendo el propósito eterno de Dios. Ahí estaremos mirando la parte práctica. Y como aprendimos al principio del estudio de esta carta, y solamente les muestro los títulos para que los tengamos bien presente, vimos ahí en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, que somos sus escogidos. Y necesitamos comprender ese privilegio. Vimos luego en el versículo 15 al versículo 23 que somos sus siervos y necesitamos de sus herramientas. Ahí estudiamos la primera oración de Pablo acá en esta carta a los Efesios. Y luego en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, vimos que somos salvos por gracia y por eso necesitamos ser preparados por Él. Luego vimos cómo somos reconciliados por medio de la cruz, algo que tenemos que recordar a cada momento. Ahí en el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Y lo último que vimos fue que somos parte del ministerio, parte de ese ministerio de Dios, y necesitamos entender nuestra responsabilidad, como lo estudiamos muy detenidamente en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y hoy vamos a ver que somos portadores del amor de Dios. Y por eso necesitamos orar por nuestra fidelidad. Aquí encontramos una oración de Pablo para que el amor de Dios se vea en cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos ahí, en Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 21. Vuelvo y repito, un modelo de oración para que el amor de Dios sea una realidad en cada uno de nosotros. Y ojalá entendamos que esta es una oración que cuando es respondida permitirá que su efecto retumbe en el mundo entero. Y lo digo porque Dios, cuando responda a esta oración, va a manifestar su poder, ya lo está haciendo, en cada uno de nosotros, con el fin de que cumplamos esa misión encomendada y que así glorifiquemos a Dios, dando fruto y fruto que permanezca. Y vamos a nuestras Biblias. Hablamos ahí Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y vamos a ver 3 puntos principales. Primero, de qué manera debemos orar.
Y lo vemos ahí en los versículos 14 y 15. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego, a partir del versículo 16, Pablo nos muestra para qué debemos orar. Dice en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego vemos en los versículos 20 y 21 lo que podemos esperar como resultado de esa oración. Dice en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso pasaje. ¿Cuál es el propósito de esta porción que vamos a estudiar? Es que entendamos la causa por la cual Pablo ora. Es decir, que entendamos la importancia que tiene nuestro testimonio. Ese testimonio que solo se verá si el Espíritu Santo nos gobierna. Es lo que vemos ahí en el versículo 16. Ese testimonio que solo se verá si el amor de Dios está en cada uno de nosotros. Es decir, si somos arraigados y cimentados en amor, como dice el versículo 17. Y es una situación que solo se dará si conocemos el amor de Cristo. Y si lo vivimos, siendo llenos de la plenitud de Dios, como lo muestra ahí en los versículos 18 y 19. Y para que todo esto, repito, para que todo esto sea realidad, ¿cuál es la clave? La oración. La oración. Tenemos que postrarnos de rodillas, como dice en el versículo 14. ¿Ante quién? Ante el único que tiene poder para hacerlo. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro. Es lo que dice el versículo 15. Si así lo hacemos, con un corazón sincero, ténganlo por seguro, hermanos, que podemos confiar en que su poder, actuando en cada uno de nosotros, nos dará esa victoria. Y podremos darle toda la gloria que se merece, ahora y para siempre. Es lo que nos confirma Dios ahí en los versículos 20 y 21. Ahora, antes de empezar, haciendo un breve paréntesis. Es una exhortación que debo hacer. Dios me la puso ahí en el corazón y esta mañana me la confirmó y me decía, Fabio, tiene que hacerlo. Y seguramente que dirán, el pastor tenía razón. Cuadra con lo que estamos viendo y la necesitamos.
Y créanme, iglesia, no estoy loco, no estoy fuera de contexto. Este pequeño paréntesis es el enlace entre los versículos 1 al 13 y los versículos 14 al 21 de Efesios 3. Vuelvo y les recuerdo, somos un solo equipo para ganar al mundo entero. Somos el cuerpo de Cristo. Este es el título de la carta. Somos el cuerpo de Cristo. Y quiero que recordemos siempre, siempre, siempre que el llamado que Dios nos hace es a que hablemos de Él. Es lo que Dios quiere, que hablemos de Él. Cuando Dios nos llama a morir a nuestro discurso propio. Él quiere que hablemos solo de Él. Él te llama, Él me llama a sacrificar tu discurso, a sacrificar mi discurso. Y si así lo hacemos, vamos a hablar solo de Él. Vamos a dejar de hablar de nosotros y hablaremos solamente de Él. Entendamos, no se trata de hablar de mí, no se trata de hablar de ti, sino de hablar de tu maestro. Y lo digo porque la situación que está viviendo el mundo en este momento, junio del año 2021, la situación del mundo entero es realmente caótica. Son los tiempos del fin. Nuestro Señor viene prontamente por su iglesia para ser arrebatado. Y lo que estamos aprendiendo acá, en esta carta a los Efesios, es para ponerlo en práctica ya mismo. A partir de hoy, 6 de junio y de aquí en adelante, podemos asegurar que Efesios es el libro más práctico para la iglesia. Así que la invitación es a que sigamos el ejemplo de aquellos hombres que nos antecedieron, hablando de lo que hemos oído. El apóstol Juan habla de este tema con mucha claridad, motivándonos a testificar de Jesús, sin avergonzarnos en lo más mínimo. Miren cómo termina el Evangelio de San Juan. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 24. Dice Juan: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan es el que se ha dedicado a hablar también de su maestro. Juan ha destacado todas sus virtudes y asimismo deberíamos hacerlo cada uno de nosotros. Y por eso pregunto, ¿vas a dejar de hablar de ti y vas a hablar de Él, como lo hacía Juan? Tristemente, normalmente hablamos de lo que estamos llenos. Si te vas a casar, hablarás de tu matrimonio. Si tienes un nuevo empleo, estás hablando de tu nuevo empleo. Si tienes una casa nueva, estás hablando de tu casa nueva. Pero pregunto, ¿de qué debería hablar el que tiene una vida nueva en Él? Repito, ¿de qué debería hablar el que tiene una vida nueva en Él? Entonces tenemos que dejar nuestro propio discurso y hablar de Él, del Señor Jesucristo, que nos dio esa nueva vida a través de su muerte en la cruz. Así que la invitación es que controlemos nuestra lengua, ya mismo.
que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión, ya mismo. Que dejemos, como lo hacen algunos, de glorificarnos a nosotros mismos. Que dejemos de sentirnos los superhombres, que todo lo hacemos bien, que nunca nos equivocamos, que no las conocemos todas. Eso hay que dejarlo atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que dice 2 Corintios 5:17. Los verdaderos discípulos de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, de Juan, de Pedro, de todos los que escribieron su santa palabra, hablando de lo que hemos oído. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que hablar de lo que nos han contado. Tenemos que hablar de lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en esa nueva vida en Cristo. Tenemos que hablar de lo que hemos leído, de lo que hemos meditado, de lo que nos han enseñado, de lo que hemos aprendido a través del discipulado. Tenemos que hablar de lo que ha transformado nuestras vidas. Miren lo que dice Jesús, ahí mismo en Juan, un poquito atrás, Juan, en el capítulo 15, en el versículo 27. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los verdaderos discípulos debemos obedecer a la gran comisión, siendo testigos de lo que solamente Dios a través de Cristo puede hacer en la vida de un hombre. La semana pasada hablábamos con Pablo Clark, nuestro pastor, y él nos recordaba algo bien importante. Él nos decía, toda la Biblia apunta hacia la gran comisión. Y compruébenlo. Toda la Biblia apunta hacia la gran comisión. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Es la Biblia. La voluntad de Dios es cada libro, cada capítulo, cada versículo. De manera que como verdaderos discípulos tenemos que obedecer a esa gran comisión que está registrada en cada uno de los libros de la Biblia. Hechos 1:8 es un pasaje que nos lo recuerda con toda claridad. ¿Cómo debemos ser testigos de él? Hechos 1:8, ahí enseguida del Evangelio de San Juan. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo, el apóstol Pablo y todos sus compañeros de ministerio nos dejaron un ejemplo claro de lo que debe ser nuestra obediencia a Dios, predicando el Evangelio a toda criatura, sin temer a los hombres, hagan lo que hagan. Y de eso hablábamos terminando el versículo 13, ahí en Efesios 3:13. Pero miren cómo lo dice Pablo en Hechos, capítulo 5, versículos 20 y 21. Hay 3 páginas adelante. Hechos 5, versículos 20 y 21. Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Lamentablemente, muchas veces nos cambiamos. Lamentablemente, a veces nos acobardamos y no contamos esas maravillas, porque tal vez estamos pensando en el qué dirán, cuando sabemos perfectamente que Él está ahí a nuestro lado y que nos ofrece todo su respaldo y toda su protección. Es el consejo que Dios le da a Pablo, ahí en Hechos 18, unas páginas más adelante, Hechos 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en la ciudad. De manera que Dios nos manda a contar todas sus maravillas. Dios quiere que mostremos la obra de Cristo en la cruz. Dios quiere que hablemos de todos esos milagros que solamente Él puede hacer, transformando vidas totalmente miserables como era la mía en un verdadero testimonio de santidad, como será mi vida en el futuro. Tito 2:15. Dice Tito, ahí adelante de Efesios. Después de primera y segunda de Timoteo, tenemos Tito 2:15. Dice, esto habla y exhorta, reprende con autoridad, nadie te menosprecie. Ahora muchos dirán, pero Fabio, es que no es fácil. Desde luego que no. Por eso es una tarea que tiene que estar bañada de mucha oración, a fin de que tengamos esa plena confianza en la obra de nuestro amado Padre, esa obra que Él nos ha encomendado. Y por eso debemos clamar por lo que Él mismo nos muestra que debemos pedir. Por eso Pablo termina ahí, en Efesios 3. Vamos allá. Efesios 3, el último pasaje que estudiamos antes de esa enseñanza, en el versículo 13. Dice Pablo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Repito, lo que vamos a estudiar ahí en Efesios 3, del versículo 14 hasta el versículo 21, es un modelo de oración para que el amor de Dios sea una realidad en cada uno de nosotros. Y como les decía al principio, es una oración que cuando es respondida permitirá que su efecto retumbe en el mundo entero, porque Dios va a manifestar su poder en cada uno de nosotros, para que de esta manera podamos cumplir con esa misión que Él nos ha encomendado. Y de esta manera glorificaremos a Dios, dando fruto y fruto que permanezca. Efesios 3, 14 y 15. Empieza esta porción que vamos a estudiar de esta manera. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Y ese debe ser nuestro propósito desde ahora, junio 6 de 2021, hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Entendamos que somos portadores del amor de Dios y necesitamos orar por nuestra fidelidad para que el amor de Dios se vea en cada uno de nosotros. Esa es la oración de Pablo. El propósito de este fragmento, del versículo 14 al versículo 21, es que comprendamos las dimensiones del amor de Cristo, ese amor que excede a todo conocimiento. Y ahí seguirá apareciendo el título de esta porción, un modelo de oración para que el amor de Dios sea una realidad en nosotros. Y vamos a estudiar este pasaje dividiéndolo en 3 partes. Les pido que me sigan ahí en Efesios 3, en los versículos 14 y 15. Vamos a ver de qué manera debemos orar. Pedimos reconociendo la grandeza de Dios, y ahí vamos a ver 4 puntos. Debe haber una causa. Segundo, debe ser de rodillas. Debe ser ante el Padre. Y debe ser reconociendo nuestra humilde condición. Lo vamos a ver ahí en los versículos 14 y 15. Ahora, ¿para qué debemos orar? Ahí está la razón. ¿Para qué debemos orar? En los versículos 16 hasta el 19. Primero, oramos para que seamos fortalecidos a través de su poder espiritual. Ahí en el versículo 16. Oramos para que Cristo gobierne nuestras vidas a través de tener una comunión íntima con Él. Lo vemos ahí en el principio del versículo 17 y ya lo vamos a estudiar. Oramos para que comprendamos el amor de Cristo a través de conocer perfectamente la grandeza de su amor. Y en los versículos 17 al 19a. Y oramos, como termina el versículo 19, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y lo último que veremos acá en este fragmento, en los versículos 20 y 21, es qué esperamos como resultado de la oración. Y ahí vemos en el versículo 20 que esperamos la manifestación del poder de Dios. Y en el versículo 21 vemos que esperamos que Dios sea glorificado. Empecemos. Por eso les decía que hoy es solamente una introducción. ¿De qué manera debemos orar? Debemos pedir reconociendo la grandeza de Dios. Dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y lo primero que vamos a ver acá, y es lo que vamos a ver hoy tal vez solamente hablaremos de esto, debe haber una causa. Y por eso el título que vimos al principio, entendamos la causa. Hoy solamente alcanzaremos a hablar de esa causa. Empieza el versículo 14 diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Y quiero que entendamos primeramente el significado de esta frase, por esta causa. Es importante que siempre observemos esas palabras y frases que son usadas por Pablo para conectar una enseñanza con otra. Y acá Pablo está conectando los versículos 1 al 13 con los versículos 14 al 21, diciendo,
y por esta causa. Él frecuentemente dice y, o dice pero, o pues, o así que, o por qué. Hay tantas frases que usa para enlazar por tanto, para qué, por lo cual, por lo demás, por esto. Hoy empieza diciendo por esta causa. Y es muy importante que observemos esa conexión entre lo que se dice en una frase o en un versículo con lo que se acaba de decir en la frase o versículos anteriores. Recordemos que Pablo no arregló sus escritos en capítulos y versículos. Y muchas veces el primer versículo de un capítulo nuevo o de un aparente párrafo nuevo es la continuación de lo que estaba diciendo en el capítulo o en el párrafo anterior. Entendamos el contexto. Recordemos que en el capítulo 1, Pablo usa por primera vez esta frase, por esta causa, ahí en el versículo 15. Pablo está prácticamente diciendo, después de semejante cantidad de bendiciones, y conociéndolo muy bien, ya las mencionamos ahí al principio del libro, no nos queda más que ser agradecidos por la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. No nos queda más que poner en las manos de Dios cada uno de los detalles en que ellos deben ser fortalecidos, en que nosotros debemos ser fortalecidos. Miremos Efesios capítulo 1, versículo 15. Después de hablar de todas esas bendiciones, dice, por esta causa, yo también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Acá Pablo, en el primer capítulo, antes de hablar de esa vida cristiana, como estudiamos en el capítulo 2, salvos por gracia, reconciliados por medio de la cruz, o como estudiamos en el capítulo 3, que somos parte del misterio de Dios, somos portadores del amor de Dios. Antes de eso, Pablo les muestra a los efesios, en el primer capítulo, los primeros resultados de todas esas bendiciones recibidas. Resultados que ya se podían ver en ellos. ¿Cuáles son? Su fe y su amor. Pablo, más que nadie, conocía muy bien las actitudes de los efesios. Algunas no muy buenas y por eso los amonestaba, pero otras muy, muy animadores, llenas de vitalidad espiritual. Y precisamente en esta primera oración en el capítulo 1 destaca dos de ellas que sobresalen de una manera muy especial: su fe y su amor. Ahora recordemos que Efesios es la única carta en que el apóstol Pablo ha puesto dos extensas oraciones. En Efesios 1, ahí del versículo 15 hasta el 23, y en Efesios 3, del 14 al 21. Y es muy posible que mientras estemos acá en la tierra, no lleguemos a comprender totalmente el significado y la aplicación de esas verdades que hemos venido estudiando. La elección, la redención, el perdón, el misterio de los propósitos de Dios para el futuro. Sin embargo, nosotros como iglesia somos los grandes beneficiarios de esas grandes obras divinas.
y por lo tanto debemos conocerlas lo más que sea posible. No podemos decir que hemos aprendido lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros hasta que seamos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Y es por eso que Pablo pide ahí en Efesios 1:18, dice, 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo pide acá que los ojos de cada uno de nosotros, de los creyentes, sean alumbrados. Ahora vamos al capítulo 3 y vamos a entender el uso de esta causa en Efesios 3. Ya teniendo ese panorama general del capítulo 3 en mente, vamos a observar la frase con que empieza las dos divisiones de este capítulo 3. Empieza en el versículo 1 diciendo, por esta causa. Y empieza el versículo 14 diciendo, por esta causa. Es una causa que hace que Pablo doble sus rodillas. Es una causa por la cual, repito, ya Pablo había orado en Efesios 1:15. Y es una causa por la cual también nosotros debemos orar al conocer ya el misterio de Cristo. Recordemos que ahí en Efesios 3:1, la causa de Pablo era la predicación del evangelio a los gentiles. Y por eso dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esta causa no era propiamente el enfrentamiento con la tradición de los judíos, que estaban enfurecidos por el discurso de Pablo ante el concilio. Ellos lo golpearon como consecuencia de que Pablo cumplía la causa, que era la predicación del evangelio, y que iba en contra de su manera de pensar. Pablo les decía que tenía su conciencia tranquila, porque estaba haciendo lo que Dios le decía. Esa era su causa, predicar a Cristo. Miremos Hechos. Ahí atrásito, después de los 4 evangelios, Hechos, capítulo 23, versículos 1 y 2. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Esta causa no era el hecho de haber alborotado a los fabricantes de templencillos en Éfeso. Ellos se alborotaron como consecuencia de que Pablo cumplía con la causa, que repito era la predicación del evangelio y que iba en contra de su forma de pensar. Esta causa se trataba de exponer al mundo romano de su época el secreto más grande de la historia, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para salvar a todos los pecadores de una condenación eterna. Y ahí estabas tú, ahí estaba yo, porque todos somos pecadores. Es lo que dice Romanos 3:10. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Y ese pecado nos lleva a una condenación eterna. Es lo que dice Romanos 3:23.
Pero aún estando en esa condición, el Señor Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es lo que predicaba Pablo. Y es lo que tú, si no lo has entendido, debes conocerlo en el día de hoy. Y yo te invito para que al final te quedes por unos 10 minutos y escuches el precioso evangelio de salvación. Que entiendas que eres pecador, que ese pecado te lleva a una condenación eterna y que debes arrepentirte, reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario y abrirle tu corazón, invitándolo a que entre, a que gobierne tu vida, a que cambie tu forma de pensar, tu forma de actuar y que empieces a crecer para convertirte en un verdadero testigo suyo. Esta causa, ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, era para Pablo, como debe ser para cada uno de nosotros el objetivo de su vida y la razón por la cual fue llevada a cautiverio. Esta causa, repito, era la predicación del Evangelio, la obra tan grande de Jesús por el mundo entero. Es lo que lo llevó a su primera oración ahí en Efesios 1, versículos 15 a 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Acá en Efesios 3:1, recordemos que Pablo estaba preso por una razón específica que acá él denominó esta causa. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel y estaba preso por causa del Evangelio. Estaba preso por predicar el Evangelio a los gentiles. Y es por eso que Pablo motiva a Timoteo a seguir su ejemplo. Y a nosotros, para que no nos avergoncemos pase lo que pase, sino que participemos de sus aflicciones por causa de predicar el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:8. Le dice Pablo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esa confianza de Pablo en esa causa que se le había encomendado le permitió no avergonzarse, pasara lo que pasara, porque él sabía que era una causa divina. Es una causa encomendada por Dios. Recordemos Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si él tenía esa confianza en que era una causa divina, él entendía que Dios lo iba a proteger. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es un tema que estudiamos bien a fondo de esta primera mención en el capítulo 3, de por qué esta causa. Pero ahora miremoslo acá en el capítulo 3, en el versículo 14.
Vimos en los versículos 1 al 13 ese misterio de Cristo. Ya vimos ahí en los versículos 1 al 13 que por haber conocido el misterio de Cristo y el propósito divino del misterio, hay un propósito para el creyente. Lo estudiamos ahí en los versículos 8 y 9. Y hay un propósito para la iglesia. Lo vimos en los versículos 10 al 13. Es un propósito eterno. Es un propósito que nos anima. Y llegamos ahí, a Efesios 3, versículos 14 al 15. Efesios 3, versículos 14 y 15. Y estamos viendo de qué manera debemos orar. Reconociendo la grandeza de nuestro Dios a quien vamos a pedir. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa, repito, es que Pablo ahora va a pedir de rodillas ante nuestro amado Padre. Y vamos a ver en 8 días que debe haber una causa de la cual ya hemos hablado en el día de hoy. Y vamos a ver que debe ser de rodillas, debe ser ante el Padre, debe ser reconociendo nuestra humilde condición de hijos de Dios. Y continuaremos viendo para qué debemos orar. Por esta causa es que ahora Pablo va a pedir de rodillas ante nuestro amado Padre y lo hace por 4 cosas específicas de una manera puntual. Primero, oramos para que seamos fortalecidos a través de su poder espiritual. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego vemos en el versículo 17, en la primera parte, que oramos para que Cristo gobierne nuestras vidas, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Oramos para que comprendamos el amor de Cristo a través de conocer la grandeza de su amor. Dice ahí en el versículo 17 en la parte B, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oramos para que seamos llenos de la plenitud de Cristo, como termina el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿qué esperamos como resultado de esa oración? Ahí lo tenemos en los versículos 20 y 21. Esperamos primeramente la manifestación del poder de Dios. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. Finalmente, en el versículo 21 vamos a ver que esperamos que Dios sea glorificado. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo que empezaremos a estudiar muy detalladamente, si Dios lo permite, a partir del próximo domingo.
Espero que haya sido una buena motivación para que durante esta semana estemos leyendo y meditando Efesios capítulo 3 del versículo 14 al 21. Una preciosa oración de Pablo, un modelo de oración para que sepamos cómo debemos orar, a fin de que el amor de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y podamos con un testimonio claro ir a predicar el Evangelio a toda criatura. En un tiempo de tanta angustia, en un tiempo de tanta necesidad. Tenemos que hablar, no nos podemos callar, que no sigan los lamentos, los dolores, diciendo, ¿y por qué no hablé? ¿Y por qué no testifiqué? Cada vez que sea posible hay que hacerlo, pero es algo que tiene que estar bañado de mucha oración y de un testimonio impecable. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan bonito que nos has regalado. Gracias por esta preciosa carta de Pablo a los Efesios, escrita precisamente para tu iglesia. Gracias, Señor, por cada enseñanza. Gracias, Señor, por cada exhortación. Gracias por esas voces de ánimos que nos da, Señor, para seguir adelante, cumpliendo con esa gran comisión que tú has puesto en las manos de tu preciosa iglesia. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos la vida de nuestros amigos, parientes, conocidos que no te conocen, Señor. Muchos de ellos sufriendo las consecuencias fatales de esta pandemia, sufriendo las consecuencias de esta violencia que vive nuestra Colombia. Te pedimos que nos ayudes, que nos llenes de tu poder, de tu sabiduría, de tu luz, para salir a predicar el Evangelio sin avergonzarnos en lo más mínimo. Entregamos nuestras vidas, pedimos tu dirección y te oramos, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, iglesia, si Dios los permite, en 8 días nos vemos acá nuevamente para continuar con el estudio de este precioso pasaje, Efesios 3 del 14 al 21. Un abrazo muy especial. Los quiero mucho, mucho, mucho. Hola, si has entendido el mensaje de Dios para tu vida y tu necesidad de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, permítenos guiarte con la manera de cómo hacerlo. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es sin pecado. De hecho nos dice, sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, el hombre es pecador y por eso no podemos relacionarnos con Dios directamente. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos 2 versículos nos dicen primero que todos somos pecadores delante de Dios. Eso significa que todos hemos quebrantado la ley de Dios, lo cual significa que estamos descalificados delante de Dios. No damos la medida, estamos excluidos delante de Él. En Romanos 6:23, la primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado, ese fallarle a Dios con nuestras vidas, causa la muerte, una muerte tanto física como espiritual. Nuestro pecado tiene un precio, una consecuencia, la muerte. La muerte en términos bíblicos significa separación eterna. Nuestro pecado nos ha separado eternamente de Dios, eso es la muerte. Imagínate cerrar tus ojos por última vez en este mundo y abrirlos en un lugar de tormento y de condenación, porque la paga del pecado es la muerte.
Sin embargo, Dios nos mostró su amor y su gracia. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama y desea tener una relación personal con nosotros. Dios mostró su amor al dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para pagar ese precio que nosotros merecíamos pagar. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Así que Él pagó por nosotros, pagó en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. En Romanos 6:23, terminando de leer el versículo completo, nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece un regalo, dádiva es regalo, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Pero nota que ese regalo no es por las obras que hagamos, no es por las religiones que tengamos o por las filosofías humanas. La salvación es un regalo que no es barato, porque costó la sangre preciosa de Cristo. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes hacer 3 cosas con un regalo. La primera, rechazarlo. Puedes rechazar la salvación que Dios te ofrece, irte y condenarte para siempre. Lo segundo que puedes hacer con un regalo es tratar de comprarlo. Es imposible comprar el cielo. Alguien decía que Dios no está interesado en vender la entrada al cielo, y tampoco el hombre tiene la capacidad de poder comprarlo si tuviera la manera. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Es un regalo que tú tomas o rechazas. Ahora, ¿qué hay que hacer? La Biblia nos dice que el hombre necesita creer y recibir. Necesitamos creer y recibir a Cristo, creer en lo que Él hizo y recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, habiendo renunciado a cualquier intento humano de salvarnos por nuestros propios medios. Dice la Biblia en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nota que nos dice que hay que confesar con nuestras bocas, creyendo con todo el corazón, primero que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que no existe nadie más, Él es nuestro Señor, y que sea el Señor ahora de nuestras vidas. Creer con todo el corazón que fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, y depositamos toda nuestra confianza en esa obra perfecta y preciosa por nosotros. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la invitación es a que recibas a Cristo, recibas al Hijo de Dios, recibas el regalo de la salvación, entendiendo tu gran necesidad. Y la Biblia nos promete que todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da el derecho, le da el privilegio, le da el poder de ser un hijo de Dios. Es creer con todo tu corazón que Cristo, Jesucristo, el Señor, pagó el precio de tus pecados, precio que tú y yo merecíamos pagar. Es entregarle tu vida al Señor y aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora, si tú has entendido, si entiendes que estás perdido en tus pecados y que tu única opción es Jesucristo y no hay más, el paso siguiente es hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Luego de esta grabación, puedes inclinar tu cabeza y hablar con Dios y pedirle perdón por tus pecados, pedirle que entre a tu vida y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. O si deseas,
puedes hacer esta oración conmigo. Oración que muchos de nosotros hicimos hace un tiempo. Ahora, la oración no es mágica, tampoco es una oración que por repetirla varias veces, no. Es tu corazón delante de Dios. Si deseas, puedes hacerlo. Te podemos guiar con las palabras. Son palabras de tu corazón delante de Dios. Dile a Dios lo siguiente, si lo deseas hacer en este momento. Amado Padre Celestial, reconozco que soy un pecador perdido y que no puedo hacer nada para salvarme por mis propios medios. Te pido que me perdones. Creo con todo mi corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre para pagar por mis pecados, y que resucitó, demostrando ser Dios. El día de hoy, y tan consciente como estoy, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Gracias por este regalo tan grande. Dame entendimiento para seguirte. Que cada día aumentes mi fe y transformes mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú oraste, háznoslo saber. Habla con las personas que te han invitado o te hicieron llegar esta grabación. Estamos para servirte, para cuidarte, para guiarte en los siguientes pasos a dar para que crezcas y seas obviamente la persona que Dios quiere que seas. Háznoslo saber para poderte guiar con los pasos a tomar. Un abrazo grande.